El día de hoy les presentaremos un breve cálculo y responderemos a la pregunta si es conveniente o no instalar baterías con aires acondicionados. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Carolina Solares. Soy la encargada de los proyectos de Grupos Solares. Nosotros trabajamos en Guatemala todo tipo de instalaciones, tanto residenciales, industriales, comerciales, como instalaciones aisladas de la red eléctrica, que son los sistemas que usan baterías. En este caso, vamos a hacer una explicación sobre si es conveniente o no utilizar baterías con un aire acondicionado. Entonces, empezaremos respondiendo unas breves preguntas, que son las siguientes. ¿Cuántas horas sol pico? Esto es lo que significa HSP, son horas sol pico. ¿Hay en Guatemala? ¿Cuánto consume un aire acondicionado? ¿Y cuántos paneles solares se necesitan? Hacemos referencia a Guatemala porque es el país donde nosotros trabajamos, pero realmente toda la región donde toda Centroamérica podemos utilizar las mismas horas sol pico. Este dato nos funciona para toda Centroamérica. Dependiendo la región en el país donde estemos, tenemos que buscar una tabla o apoyarnos de los reportes que generen en cada país para saber cuántas horas sol pico se tienen dependiendo la ubicación donde estemos. Entonces vamos a empezar analizando cuántas horas sol pico hay en Guatemala. Tenemos realmente que en promedio en Guatemala nosotros tenemos alrededor, según las estadísticas y los datos que nos reporta el Ministerio de Energía y Minas en Guatemala, de 5.5 horas sol pico. Pero este dato varía en especial en la época de invierno. Esto sucede en todos los países. En la época cuando está lloviendo demasiado o en los países que neva, pues disminuye más este dato. Entonces tenemos que tomar en cuenta que cuando estamos en invierno o en época de lluvia, pues este dato va a disminuir. Nosotros tomamos como estándar 4 horas sol pico, que es lo mínimo que vamos a tener de la irradiancia a 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, tomando este dato como ejemplo, las 4 horas sol pico, nosotros podemos saber cuánto genera un panel solar. Para hacer este cálculo, vamos a proceder a irnos a la pizarra para poder ir facilitando los cálculos y que se puedan hacer visibles. Entonces, solo permítanme, vamos a hacerla más grande para que se pueda ver mejor. Y vamos a cambiar acá el color a negro. Listo. Entonces, si nosotros tomamos como ejemplo que tenemos horas sol pico igual a 4, esas son 4 horas sol pico como máximo. Y esto representa una irradiancia de 1000 watts en un metro cuadrado. Significa que es cuando el sol está más fuerte y nos puede entregar una potencia de 1000 watts por cada metro cuadrado. Entonces, tomando este dato de 4, nosotros realmente necesitamos saber cuánta energía nos puede producir un panel. Pongamos ejemplo, nosotros tenemos un panel de, por ejemplo, esto es un ejemplo, 500 watts. Es una potencia que se maneja bastante común actualmente. Entonces, si tenemos 500 watts, que es nuestro panel, ya sea mono o policristalino, nos va a siempre generar en base a las horas sol pico. Si es monocristalino, policristalino, lo que va a afectar va a ser su eficiencia. En un próximo tutorial vamos a explicar cuáles son las diferencias entre un panel monocristalino y un policristalino. Entonces, para poder calcular cuánta energía
genera este panel, entonces sabemos la energía es igual a la potencia del panel, que en este caso son 500 watts, por las horas sol pico que nosotros elegimos como mínimo. En este caso son 4, y esto nos va a dar 2000 watts, porque es la dimensional de la potencia de los paneles. Este 4 son horas, entonces son 2000 watt hora. Perdón, que me equivoqué. Son 2000 watt hora. Y esto nosotros generalmente le llamamos 2 kilowatt hora. Entonces, con este dato nosotros sabemos que cada panel de 500 watts nos va a permitir generar 2 kilowatt hora al día. Esto es sumamente importante porque a nivel mundial, en cualquier país donde estemos, la energía eléctrica nos la cobrarán por kilowatt hora. En Guatemala, dependiendo la región donde nos encontremos, si estamos con una distribuidora u otra distribuidora, pues el precio del kilowatt hora varía. Entonces, es importante que cada quien en su región calcule cuántos kilowatt hora consume al mes y al multiplicarlo por el precio del kilowatt hora, le dará el total de su factura más los impuestos o cargos adicionales que tenga cada quien en su región. Entonces, sabiendo cuánta energía nos genera un panel y habiendo explicado qué son las horas sol pico, nosotros ahora tenemos que pasar al siguiente tema importante. Ya aclaramos y resolvimos la primera pregunta, que era ¿cuántas horas sol pico hay en Guatemala? Entonces sabemos que son 4. Utilizamos 4 porque así podemos garantizar que como mínimo vamos a generar esa cantidad de energía al día. ¿Puede ser más? Sí, claro que sí. Durante el verano tenemos una mayor producción y eso nos beneficia durante todo el año. Eso es otro tema que trataremos más adelante en otro video. ¿Qué pasa con la energía extra que se generan de los paneles solares? Por favor, siempre suscríbanse y escríbanos si desean saber sobre algún otro tema adicional. Con mucho gusto lo trataremos. Ahora vamos a hablar de cuánto consume un aire acondicionado. Este es un tema muy, muy importante, no solo para los aires acondicionados, sino para cualquier electrodoméstico o equipo que se desee conectar a los paneles solares. Saber cuánto consumen o cuánto gastan. Estos 2 kilowatt hora de los paneles es generación. Esto es generación. Generación. Entonces nosotros esto lo tenemos como positivo, digámoslo así. Esto a nosotros nos agrega, nos suma. En cambio, el consumo, que es lo que nosotros gastamos, nos resta. Entonces, un aire acondicionado, dependiendo la cantidad de BTUs que sea, así se clasifican los aires acondicionados con BTUs, pueden haber de diferentes tamaños, 12,000 BTUs, 18,000 BTUs, 24,000 BTUs, pueden ser estándares, pueden ser inverter, dependiendo qué tipo de aire acondicionado sea, así es como nosotros podemos calcular cuánto se consume. Entonces, algo que es muy, muy importante, así como lo hicimos en el caso de los paneles, es conocer. En el caso del aire acondicionado necesitamos conocer cuál es su voltaje de operación. Eso significa, yo puedo conectar mi aire acondicionado a 110 voltios o 120 voltios o lo tengo que conectar a 240 voltios. Entonces, el voltaje de operación es sumamente importante. ¿Cómo lo voy a conectar? ¿En dónde lo voy a conectar? Luego de saber a qué voltaje debo de conectar, es importante conocer cuánta corriente consume ese aire acondicionado o esa carga eléctrica que deseo conectar. ¿Cómo medir la corriente? Es otro concepto que nosotros aplicamos mucho en nuestras instalaciones eléctricas y lo hacemos para poder tener una instalación adecuada. En un video próximo vamos a calcular también
cuánta corriente consumen los electrodomésticos, cómo lo hacemos matemáticamente y cómo se hace en el campo o en alguna instalación. ¿Qué instrumentos necesitamos para poder hacer esta medición? Entonces, teniendo el valor del voltaje y el valor de la corriente, nosotros podemos calcular la potencia eléctrica, porque potencia eléctrica es igual a voltaje por corriente. Estas son terminologías y fórmulas matemáticas que no es indispensable saberlas, pero son de muchísima utilidad para conocer por qué nos están indicando que se necesita cierta cantidad de equipos, o tal vez es más, tal vez es menos, y teniendo una leve noción de cómo funciona, pues nosotros podemos tener un mejor criterio para tomar decisiones. Entonces, vamos a la presentación para conocer estos datos técnicos. Estos datos técnicos nosotros los podemos medir en campo o medir en la instalación, o podemos revisarlo en nuestra ficha técnica que viene con todos los equipos eléctricos. Generalmente esta tablita de energía la traen actualmente todos los electrodomésticos y son de mucha utilidad porque acá podemos ver toda la información del electrodoméstico sin necesidad de medirla. Entonces, en este caso, este electrodoméstico nos indica de que es de 12,000 BTUs, que tiene una potencia o consume una potencia, que gasta una potencia de 1.7 kilowatt hora. Eso significa que son 1,700 watts lo que consume este aire acondicionado. Y ya con ese dato nosotros podemos calcular cuánta energía consume. Acá nos dan un ejemplo, que el consumo de energía en kilowatt hora son 22.8, pero acá nos hacen la aclaración, que esto es funcionando 1 hora al día. 1 hora al día, por lo menos en Guatemala, es muy poco tiempo. Generalmente los aires acondicionados los usan entre 10 a 12 horas diarias. Entonces, es muy, muy importante que nosotros podamos hacer nuestro propio cálculo, que no tomemos solo este dato como referencia, porque acá nos hacen la aclaración que solo es 1 hora. Realmente, si nosotros quisiéramos calcularlo por 10 horas o 12 horas, podemos multiplicar este dato por 10 o 12 y nos daría el resultado. Acá, como les indicaba, es la potencia, son los watts, y la energía son watt hora. Acá solo nos da la cantidad de 1000, nos indica que son 1000 unidades de energía o de potencia. Entonces acá tenemos resumidos los datos. Es un split. Acá nos dice que es un split de 12,000 BTU con potencia de 1,700 watts en voltaje de operación de 240 voltios. Ok, entonces necesitamos conocer la energía al día que consume el aire acondicionado si utilizamos 10 horas este aire. Entonces, para eso nosotros podemos hacer lo siguiente. Sabemos que la potencia son 1.7 kilowatt o 1,700 watts, lo multiplicamos por 10 y eso nos va a dar la cantidad de energía que gasta este aire acondicionado. Eso es por 10 horas al día. Entonces, si esto lo multiplicamos por 30, lo multiplicamos por 30 para conocer el consumo mensual, nos da que solo, eso es importante, un aire acondicionado. Solo un aire acondicionado nos va a consumir 510 kilowatt hora al mes. Es un dato pues bastante grande porque en muchos hogares este es su consumo de toda la vivienda. Entonces, por eso es que es muy, muy importante ir viendo y ir conociendo más que todo cuánto consumen nuestros electrodomésticos para saber realmente si nuestra factura es acorde a lo que nosotros pagamos. Entonces son 510 kilowatt hora al mes. Ok, ya tenemos cuánto es lo que necesitamos nosotros generar con nuestros paneles, dar con los paneles. Y ahora llegamos a la conclusión que si utilizamos paneles solares de 450, watts, necesitaríamos 9 paneles solares para generar toda la energía que consume el aire acondicionado.
9 paneles de 450 watts solo para un aire, pues es bastante equipo para solo suplir la necesidad de un electrodoméstico. Entonces ahora la pregunta principal es, ¿cómo llegamos a esa conclusión que son 9 paneles? Bueno, entonces vamos a proceder a la pizarra para saber por qué son 9 paneles. Dijimos que eran 510 kilowatt hora al mes, lo que nosotros necesitamos generar. Pero nuestro panel de ejemplo nos genera 2 kilowatt hora al día. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos pasar estos días, calcularlo por mes, sería por 30 para tenerlo en el mismo estándar. Y eso nos daría 60 kilowatt hora al mes. Lo que genera un panel, en este caso nuestro panel de ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos nuestro consumo total, que son 510 kilowatt hora, y sabemos que un solo panel nos genera 60 kilowatt hora al día, al mes, perdón, esto es al mes. Entonces, al multiplicar 510, perdón, al dividir 510 dentro de 60, tenemos que son 8.5 paneles. Por supuesto, no podemos tomar un panel y partirlo a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aproximarlo al superior, porque si lo aproximamos al inferior, ya no nos generarán los 510 que necesitamos como mínimo. Entonces, son 9 paneles. En nuestro caso, nuestro ejemplo, de 500 watts los que necesitamos para generarlo de un aire acondicionado. Ahora pasaremos a responder la siguiente pregunta. Bueno, que era ¿cuántos paneles se necesitan? Ya concluimos que son 9 paneles. Sabemos ya cuánto consume un aire acondicionado al mes. Si se usa 10 horas, si se usa menos, vamos a gastar menos. Y ahora vamos a concluir con el tema más importante, que ¿es conveniente o no, es recomendable instalar baterías con un aire acondicionado? Porque ya concluimos que puede ser uno de los electrodomésticos que más nos consuma. Entonces podemos pensar, bueno, lo saco de la red eléctrica, lo quito de mi contador y entonces ya me ahorro ese gran gasto. Sí, efectivamente, al apagar el aire acondicionado se ahorraría muchísimo, pero la pregunta ¿es conveniente, sí o no, económicamente? Y también por el tema de vida útil de las baterías, instalar baterías con un aire acondicionado. Teniendo la cantidad de energía que se necesita, nosotros para poder suministrar esas 10 horas de energía al aire acondicionado, necesitaríamos como mínimo, asumiendo que nuestro banco de baterías es de 5 kilowatt hora al día, lo que puede almacenar, nosotros necesitaríamos como mínimo 4 bancos de baterías de 5 kilowatt hora. 4 bancos de baterías de 5 kilowatt hora, estamos hablando que son 20 baterías de 100 ampere hora de ciclo profundo. Son baterías especiales para almacenamiento de energía en energías renovables. 20 baterías para suministrar energía a un aire acondicionado es muchísimo, es una inversión altísima que no se recupera ni a mediano ni a largo plazo porque las baterías se deteriorarían o dañarían antes que se pueda recuperar la inversión. Entonces, para concluir, la respuesta es no, no recomendamos por ningún motivo instalar baterías con aires acondicionados por el tema del costo, es un costo altísimo y el retorno de la inversión no se da.
podemos decir que es un mal negocio. No recuperaríamos el dinero invertido. Al contrario, primero se dañan las baterías antes de que nosotros podamos recuperar nuestro dinero y necesitaríamos volver a invertir en baterías para poder dejar funcionando nuevamente el aire. En un próximo video vamos a platicar sobre baterías de litio. Si duran más, convienen más. Baterías de gel duran menos, son convenientes. ¿En qué electrodomésticos o en qué situaciones sí conviene instalar baterías? ¿Bajo qué circunstancias sí? ¿Bajo qué circunstancias no? ¿Dónde es rentable económicamente? Las ventajas y desventajas de los sistemas conectados a la red eléctrica. Todos estos temas los vamos a ir tocando a profundidad en los próximos videos. Y por favor, si tienen interés en algún tema en especial, ya sea de sistemas aislados, de baterías, diseño de bancos de baterías, con mucho gusto nos pueden dejar comentarios. Nosotros los diseñaremos y los estaremos enviando y compartiendo. Recuerden suscribirse, por favor, y siempre darle clic a la campanita para estar alerta de todos nuestros videos. Fue un gusto haber estado con ustedes. Feliz día.